papel desempeña la visión binocular? ¿Para qué nos sirve básicamente tener visión binocular? Entonces, primero, porque los dos campos están superpuestos. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay alguna alteración en un punto de la retina del ojo derecho, pero está superpuesto en un punto de la retina del ojo izquierdo, y solo está lesionado el del ojo derecho, el del ojo izquierdo pasa completamente desapercibido. O sea, el paciente no pierde visión. La prueba más grande de eso es la salida del nervio óptico. Que la salida del nervio óptico no se corresponde con la salida del nervio óptico del otro ojo, sino se corresponde la salida del nervio óptico con una parte nasal del otro ojo. Entonces, por eso nosotros no percibimos una mancha ciega en la visión binocular, porque el punto que corresponde al punto ciego corresponde a un punto del otro ojo que no es la mancha ciega. Entonces, cuando vemos con los dos ojos, vemos la imagen que nos da no el punto ciego, sino el punto del otro ojo. Entonces, nos sirve la binocularidad para eso, para compensar los defectos de retina que tengamos en un ojo, los compensamos con la visión que nos da el otro ojo. Entonces, no percibimos esas manchas. Entonces, para eso nos ayuda la visión binocular. También los defectos dióptricos de uno de los ojos son menos molestos. ¿Sí? Si tenemos un ojo ligeramente miópico y el otro ojo está bien, ¿sí? Cuando vemos binocularmente, entonces pasa desapercibido el defecto que tenga el otro ojo. Puede que no tenga la misma visión central, pero como la visión periférica es más o menos igual, entonces esa visión periférica hace que se perciba como un solo objeto en el ciclópeo, entonces ayudan al defecto que tenga el otro ojo. También con los dos ojos abiertos el campo visual es mucho más extenso que el que tenemos con un solo ojo. Entonces, eso sí, abarcamos muchísimo más. Sí, abarcamos casi 170 grados en la horizontal. Sí, casi que podemos ver a 180 grados. Sí, pues no lo logro ver. Sí, no, ahora, cuando hablamos de campos visuales, no hablamos al movimiento del ojo, sino mirando al frente, lo que alcanzamos a ver en la periferia. Ya. Sí, entonces, al tener los dos ojos, sí tenemos un campo visual binocular, pero se sigue manteniendo el campo visual monocular. Entonces nos da mucha mayor amplitud para desempeñarnos en el medio en el que nos desempeñemos. Y el verdadero interés de la visión binocular es la mejor percepción. O sea, lo más importante es poder observar el relieve, poder observar la profundidad o poder tener la estereopsis por el traslape de las dos imágenes de los dos ojos. Entonces, para eso es para lo que nos sirve la visión binocular. Ahora, que para lo que hay que ver con un ojo basta y sobra, es que o sea, una persona con un solo ojo bien puede ver que el campo se disminuye, pues muevo la nariz y ya se me amplía el campo político. ¿Sí? Hay personas que pasan toda su vida con visión con un solo ojo, que nunca se dieron cuenta que el otro ojo no servía. ¿Sí? Y pasan y se desempeñan sin ningún problema. Pero eso, bueno, usted dice que la visión no se desgasta, pero ¿qué problema le puede traer en un futuro, digamos, una persona de 25 años? ¿O nunca va a llegar a tener un problema por eso? Vaya, una persona que va a tener, digamos, es una persona que su espacio o sea, su estereopsis, su profundidad no existe. O sea, no existe por la visión de los dos. Existe por otros aspectos, aparte como son las sombras, el tamaño, todo eso, pero no porque lo perciben los dos. Entonces, la persona que para medir profundidades le va a costar. ¿Sí? Digamos, si quiere aterrizar un avión, le va a costar un mundo poder aterrizar y ver la pista. Yo creo que ahí ya no lo dejarían, doctor, porque me imagino que los pilotos hay que hacer las pruebas. Y si no pasan, no pueden volar. ¿Sí? Se le dificultaría a esa persona. Si va a ser cirujano con un solo ojo, le cuesta mucho ver los planos. Sí, pues los planos de piel, los planos con los que va a cortar.
Entonces hay ciertas actividades que se le dificultan un poquito. Y el así, digamos, de manejar con móvil, Aprende a manejar con un solo. pero Sí, no le afecta. pues sí le afecta, pero Porque viene un aprende a carro manejar acá su y... efecto. No porque gira la nariz. O el retrovisor, aprende a manejar el retrovisor con movimientos de cabeza. Ahora, es mucho mejor tener los dos ojos que tener uno solo, definitivamente. Pero digamos, un futuro no puede ser así como que más temprano va a necesitar un lente. No. No, porque el ojo está diseñado para ver. Entonces, en condiciones normales, pues, él no va a tener, no es que se gasten los ojos. Sí, así. Es la queja de muchos pacientes. Sí, exacto. Es que yo trabajé como celador, entonces me gasté los ojos. No, los ojos no se gastan. Sí, o sea, o los ojos ven bien o no ven bien. Sí, pero no es que se gaste que por ver. Lo que hay es una fatiga visual, lo que hemos visto, ¿va? De que... Se lo tiene que cuidar que no le caiga algo ahí. Que... No, correcto. O sea, el paciente que tiene monovisión, que tiene, no sé, bueno, sí, monovisión, sí hay que cuidarle el ojo bueno, lógicamente. Tiene que estar en exámenes periódicos para evitar que le vaya a pasar algo. No puede desempeñarse bien. Pero yo creo que es muy difícil que lleve, como quien dice, toda una vida sin darse cuenta que tiene ese problema. En algún momento... Yo he tenido pacientes, bueno, un paciente de como 40 años más o menos, que nunca supo que no veía por un ojo. Y se dio cuenta porque a los 40 años estaba hablando antes en las cabinas telefónicas. A ustedes no les tocó eso. Pero para llamar por teléfono, los teléfonos públicos, o sea, se ponían en unas cabinas donde uno echaba la monedita, llamaba y tenía 40 atrás que querían llamar también, entonces no pudieron hacer visitas largas. Entonces uno se encerraba ahí en la cabina y entonces uno hacía su llamada. Este señor, este muchacho, en una de esas, alguien lo llamó. Él estaba en la cabina y coincidió que le quedó un ojo afuera de la cabina y el otro ojo adentro de la cabina. Y se dio cuenta que el ojo que quedó fuera de la cabina no pudo ver, no vio nada. Sí, no vio nada. Entonces llegó a consulta. Que porque se había dado cuenta que por ese ojo no veía. Y yo le preguntaba, pero usted antes no, a mí nunca se me ocurrió. Yo lo veía todo bien. Sí, hasta ese momento fue que se percató que por ese ojo no... O sea que termina siendo como aquellos que aprenden a distinguir colores con el daltonismo. Sí, correcto. Aprende a llevar su vida, Ajá. o sea, lleva su vida normal por aprendizaje, Ajá. no porque lo haya visto. Okay. Y si es de nacimiento, o sea, porque si yo ya he visto con dos ojos Sí. y pierdo uno, inmediatamente me doy cuenta. Pero cuando es por nacimiento, entonces no hay problema. Es como aquellos pacientes de menos 18, menos 20, que llegan a consulta tardía, ya a los 20 años, 22 años. Y yo le dije, pero usted no se percató, y no, yo pensé que todo el mundo veía así. Sí. Entonces llegan a consulta y dicen, yo veo bien. Y yo veo bien, es que sí, ellos distinguen sus bultos. Sí, es cierto, porque yo tengo... Caminan bien, o sea, caminan Aprendieron bien, a esa su vida normal, porque no había una diferencia para nunca le ellos. ven los detalles a la gente, pero para ellos todo el mundo ve así. Entonces no... Aprenden a distinguir por la forma en cómo camina la persona. Correcto. Entonces por eso distinguen sus bultos. La desarrolla. Ellos ven sus bultos y todo eso. Y Tal vez con el desarrollo celular. sí, tengo un paciente que es feliz cuando llega a consulta y me dice, ay, hoy usted está con una camisa de color claro. Hoy está con una camisa de color oscuro. La felicidad de él es que puede distinguir Entre un claro el color, pero no ve absolutamente nada. Sí, un paciente que estuvo, yo lo tuve con lentes de contacto más o menos 18, 20 años. Y decidieron hacerle una cirugía, tenía una miopía como de 18, 20. Decidieron hacerle una cirugía y eso fue un desastre. Bueno, pero la felicidad de él es que puede distinguir cuándo es claro y cuándo es oscuro.
pero esa es la felicidad, pues, o sea, él con eso se siente que no es ciego. Pero, Pero así hay sin número de pacientes con un montón de condiciones raras. Gracias a Dios, pues no es lo, Tanto shock sí, como cuando uno ya no no sigue es lo bien, que se presenta. siempre de repente. cabal. Pero sí hay pacientes que nunca se dan cuenta que solo ve con un ojo. Ya a los 25 me hay que estar en la mirada. A los 20. ¿Qué? De verdad. Ustedes sí. Sí, pues tiene menos 10 y pico en el... ¿Cómo me dio cuenta? Mande en un contacto, hombre. Yo miraba bien la pizarra ya, pero antes sí yo miraba bien. No es que estaba adaptada, no había echado de ver. Ya después ya tenía que hacerle con Se le el desafinó. teléfono así para ver lo de la pizarra. Para estar apuntando con el ojo que sí ve, con el ojo mirador. Pero ¿Cuánto sí, tiene Gaby? pacientes Menos que 10. ustedes- ¿Qué? Menos 10 de miopía. Bueno, sí, porque Miopía. ya me va a corregir. Ya me va a... Tenemos un menos 10 de hipermetropía. Estamos bien claros. ¿Quién me escuchó? Eso de lo, Pero no había el menú. volviendo a las películas en tercera dimensión, ha servido mucho para que mucha gente se dé cuenta que no puede ver bien, que no tiene visión binocular, sí, que no alcanza a ver. No tienen la experiencia de los demás. Sí, correcto. Entonces ellos no perciben nada de eso. Ajá. Entonces llegan a consulta y dicen, me robaron en el teatro. Y no es que lo robaron, lo que pasa es que usted no tiene capacidad para ver eso. Ay, entonces es importante. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la percepción de relieve. O sea, que nos lo da, sí, básicamente la estereopsis, pero no solo la estereopsis nos lo da. Entonces, aparte de la visión binocular, hay otros factores que nos ayudan a tener esa percepción de relieve. Esos factores son factores extrínsecos y ciertos factores intrínsecos, como son la experiencia vivida anteriormente o los otros sentidos. Entonces, entre los factores extrínsecos está el color y nitidez de los objetos. Los objetos que están más lejos tienden a verse en tonos más azulados y los que están más cerca tienden a verse en tonos más hacia el espectro rojizo. ¿Por qué creen ustedes que es eso? ¿Cómo? Que los objetos que están lejanos Se ve más azulado. tienden a verse un poquito más azulados que los que están próximos. Por lo que vimos de... Por la... Exactamente. Eso. Claro que sí. Acordémonos que el miope ve mejor los colores rojos y que el hipermétrope ve mejor los colores azules. El hipermétrope entonces tiene mejor visión de Fríos lejos que la que tiene el y miope. cálidos. Entonces, por eso se tiende a ver esa diferencia. Entonces, los colores también nos dan una idea de cómo es la profundidad. Así se defiende el que no tiene visión binocular. O sea, por el contraste de los colores, tiene una percepción mayor de profundidad. También están las sombras, que los objetos proyectan sombras sobre un fondo. Todo objeto proyecta una sombra. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tamaño de la sombra, nos da más o menos la idea de qué profundidad tiene ese objeto, de acuerdo a la sombra que proyecta. Entonces, así también, aunque no tengamos visión binocular, viendo la sombra podemos tener la sensación del volumen que tiene ese cuerpo. También la superposición de los contornos. Vamos O a sea, ver con mío ahorita. Un objeto próximo quita visibilidad de un objeto que está detrás. Ah, pero... Sí, eso generalmente pasa. Ahora, si Dolores se pone enfrente mío, pues ahí... Nada, ¿qué? Pero sí, siempre un objeto próximo, entonces opaca un poquito el ¿Qué le objeto voy que a está atrás. Entonces, de acuerdo a la distancia que hay de los objetos, también podemos percibir lo que es la profundidad. Ok, la convergencia de las líneas en el infinito. También dos líneas paralelas, si las observamos, paralelas que se mueven hacia la distancia, vamos a ver cómo tienden a unirse. Sabemos que paralelas son aquellas que nunca se van a unir.
pero si las vemos en la distancia, ellas forman un ápice, o sea, tiende como que se van a unir. Entonces nos da la sensación de lejanía, nos da la sensación de profundidad, sin necesidad de que tengamos una visión binocular. También está el papel que tiene el hábito y la experiencia. O sea, un objeto próximo se ve mucho más grande que un objeto lejano. Si ponemos dos objetos, ¿sí?, uno más grande y otro más pequeño, siempre vamos a percibir que el objeto pequeño está mucho más lejos que el objeto grande, ya porque así la experiencia así nos lo indica. Entonces, estos son los mecanismos de defensa que tiene la persona cuando tiene visión monocular. No tiene visión binocular, pero entonces, ¿por qué puede ver el relieve? ¿Por qué puede ver la profundidad? Por estos mecanismos que también existen. Entonces, estos factores extrínsecos son los que utilizan los pintores para darnos la impresión de relieve. Ustedes han visto los cuadros, uno se para enfrente de un cuadro y ve, bueno, hay pintores de pintores, pero, digamos, uno se para en el Museo del Prado, allá en Madrid, hay unos cuadros que uno se para aquí y ve una cosa, una dimensión tremenda, y el cuadro es plano, o sea, el cuadro no tiene tercera dimensión, porque es una imagen plana, pero uno ve como que estuviera, o sea, una tercera dimensión espectacular, y se cambia uno y lo ve desde otro punto de vista y ve que las cosas se le mueven para el otro lado y no hay movimiento, no hay nada, todo es un trabajo de sombras del pintor, de los matices que le da el color, del brillo que le da el color. Entonces, con todo eso se juega para dar esa sensación de profundidad. Entonces, por eso es que no es tan, o sea, no es que no sea importante, sino que se puede suplir la falta de visión binocular con todos estos artefactos que nos da la naturaleza para poder tener esa percepción de profundidad y esa percepción de estereopsis. Claro, mucho más fácil si tenemos la visión binocular, que ya no dan esas dos imágenes que observamos. Muy bien. Entonces, ya la percepción del relieve, entonces también hay factores intrínsecos, monoculares y binoculares también. Ya son los factores dentro del sistema. Los otros eran los factores extrínsecos, o sea, los que están afuera del globo ocular. Hay factores adentro del globo ocular que nos permiten esa percepción de relieve. Entonces, la acomodación no juega mucho un papel en esa visión de estereopsis. O sea, la acomodación simplemente nos da la nitidez del objeto que estamos observando. El paralaje, que es el desplazamiento aparente de los objetos, los unos en relación de los otros cuando los ojos o la cabeza cambian. Ese es el desplazamiento que vemos nosotros en las imágenes cuando vemos con un ojo o vemos con el otro. Ese desplazamiento es lo que nos da esa percepción de relieve o de profundidad. La convergencia también tiene un papel bastante débil y la visión estereoscópica. Esa sí nos da toda la percepción del relieve, pero ahí sí tenemos que estar viendo con los dos ojos para que tengamos esa... La extrínseca solo es monocular, ¿verdad, doctor? La Monocular extrínseca, y porque binocular. está fuera, la extrínseca. Sí, o sea, monocular está dentro del ojo, pero afecta a los dos ojos. Okay. Sí, para que se produzca estereopsis. Pero está fuera del globo ocular. Pero es fuera, o sea, se produce dentro de él. Que también puede ser binocular. Mecanismo, correcto. Okay. Y la visión estereoscópica. Ajá, que sí, Que es lo que vimos. permite, esa diferencia de imagen entre los dos ojos nos permite tener la estereopsis. Eso siendo las 3, dejamos descansar un poquitico el Está mensaje. bien. Tomamos un pequeño receso. Pueden caminar un poquito, pueden desempaparse.